Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Sea una vez más bienvenido a su programa La Voz del Pastor. Quiero invitarle, por favor, que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 14, para leer juntos el versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Una vez más, dijo el Señor Jesucristo estas palabras: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es nuestro pasaje central durante los próximos programas, en los cuales estaremos compartiendo el tema titulado Conociendo al compañero maravilloso. Conociendo al compañero maravilloso. Y usted dirá, bueno, ¿y quién será ese compañero? ¿Y por qué es maravilloso? En este versículo de Juan capítulo 14, en el versículo 16, la palabra consolador que usó el Señor Jesucristo para referirse al Espíritu Santo viene del griego parakletos. Y parakletos significa alguien llamado al lado de otro para ayudar. Lo repito, esta palabra consolador a la cual el Señor Jesucristo hace referencia en este pasaje refiriéndose al Espíritu Santo, viene del griego parakletos. Y la palabra parakletos significa alguien llamado al lado de otro para ayudar. De tal manera que entendemos que el Espíritu Santo es el Parakletos que vive en el creyente para ayudarlo en su ignorancia, en su debilidad y para interceder por él. Y es el propósito a través de estos próximos programas el poder conocer un poco más a fondo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este compañero maravilloso. Y usted se va a dar cuenta por qué a través del estudio que desarrollemos es que este Parakletos, el Espíritu Santo, llega a ser un compañero maravilloso para toda aquella persona, hombre o mujer, que ha creído en Cristo como su Salvador personal, y que por consecuencia esta persona ha sido sellada con el Espíritu Santo. Así que permítame preguntarle, ¿qué tanto usted conoce a este compañero maravilloso que Dios nos ha dado? ¿Qué tanto conocemos? Es cierto, se habla mucho del Espíritu Santo, es cierto, se hace mucha referencia al Espíritu Santo, pero ¿qué nos enseña la Escritura? En esta ocasión, yo quiero que comencemos conociendo la divinidad del Espíritu Santo. Y es la primera cosa que quiero que veamos acerca de este compañero maravilloso. Conozcamos la divinidad del Espíritu Santo. Amigo hermano, la divinidad del Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo es Dios. Cuando decimos la divinidad del Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a que el Espíritu Santo es Dios. Y este hecho de que el Espíritu Santo es Dios se presenta en las Escrituras de diferentes maneras. Yo quiero compartir en esta hora por lo menos 2, y en el siguiente programa compartiré otras 3 más, en las cuales las Escrituras presenta al Espíritu Santo como Dios. Hablando, repito, de conocer la divinidad del Espíritu Santo. En primer lugar, quiero que veamos en la Escritura cómo es que se le dan nombres divinos. Cuando encontramos al Espíritu Santo en las Escrituras, vemos en primer lugar que se le dan nombres divinos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5,
En el versículo 3 y en el versículo 4 dice de la siguiente manera: dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? Le dice Pedro a Ananías, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, dice el verso 5, que cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. En este pasaje encontramos cómo se le dan nombres divinos. Al Espíritu Santo, el apóstol Pedro también le llama Dios en este pasaje. Luego en segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 18 leemos lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. Así que la Biblia entonces nos presenta diferentes maneras en las cuales al Espíritu Santo se le llama y se le identifica como Dios mismo. Por eso es que estamos conociendo la divinidad y encontramos que se le dan nombres divinos. Y quiero compartir a continuación 6 nombres divinos que puntualmente las Escrituras nos revelan acerca del Espíritu Santo. Nombres divinos. En primer lugar, se le llama en la Escritura Espíritu de Dios. ¿Sí? Espíritu de Dios. Aparece en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego dice, y el Espíritu de Dios. Así es como lo llama, así es como lo revela las Escrituras en Génesis. Espíritu de Dios, el cual se movía sobre la faz de las aguas. Luego en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 3, versículo 16, leemos lo siguiente: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y luego dice, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. En primer lugar, entonces, vemos que en la Biblia de los nombres divinos se le llama y se le revela Espíritu de Dios. En segundo lugar, lo conocemos también como el Espíritu Santo. Hay varios pasajes que revelan en la Escritura. Cuando se habla del Espíritu de Dios, se le llama el Espíritu Santo. Tal es el caso en Mateo capítulo 1, versículo 18, cuando el ángel visitó a José y le dijo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Otro de los nombres divinos que encontramos en la Escritura, lo cual se asocia con el Espíritu con mayúscula, por cierto, en la Escritura, haciendo referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Estamos conociendo a este compañero maravilloso y estamos descubriendo en la Escritura cómo es que se le dan nombres divinos a este compañero maravilloso. Ya dijimos, se le llama Espíritu de Dios, se le llama Espíritu Santo, pero en tercer lugar también se le llama Espíritu de Cristo. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice así, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y es Pedro quien en su carta revela que a este compañero maravilloso que tenemos, se le llama y se le conoce como Espíritu de Cristo. Entonces, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo. Número 4, Espíritu de vuestro Padre. En Mateo capítulo 10, versículo 20, dice así, porque no sois vosotros los que habláis,
sino el Espíritu de vuestro Padre, dijo Jesucristo, que habla en vosotros. El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En quinto lugar, encontramos en la Escritura que a este compañero maravilloso se le revela y se le conoce también como el Espíritu del Señor, como lo dice Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero aquí se le revela su nombre como el Espíritu del Señor. Y finalmente, hablando de los nombres divinos que se le da a este compañero maravilloso, a este paracleto que mora en la vida de cada creyente, dice en Juan capítulo 15, versículo 26, dijo el Señor Jesucristo, pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Finalmente, en sexto lugar, la Biblia revela al Espíritu Santo, a este compañero maravilloso, lo revela con el nombre Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Y todos estos son nombres divinos, nombres que se relacionan íntimamente con nuestro Dios. Repasemos rápidamente de estos 6: Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Espíritu de vuestro Padre, Espíritu del Señor y Espíritu de verdad. Así que, conociendo a este compañero maravilloso que tenemos, este Paracleto, estamos conociendo su divinidad. Ver a través de la palabra de Dios cómo realmente el Espíritu Santo es Dios mismo en la vida del creyente en Jesucristo, porque se le dan nombres divinos. Pero en segundo lugar, la divinidad de este compañero maravilloso se deja ver porque la Biblia revela que posee atributos divinos. Lo repito, en la Biblia se nos revela que este compañero maravilloso no solo se le dan nombres divinos, sino que además posee atributos divinos. Y esa es la segunda cosa de la cual quiero hablar a continuación, acerca de este compañero maravilloso que es el Espíritu Santo. Y por lo menos en la Escritura encontramos 4 atributos divinos que también se revelan acerca del Espíritu Santo. El primer atributo divino es eterno. Y en Hebreos capítulo 9, en el versículo 14, la Escritura dice de la siguiente manera: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Espíritu eterno. Así es como lo revela en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Sabemos que la eternidad es un atributo divino que solamente le pertenece a Dios. Pero hablando de este Paracleto, de este Consolador, de este Espíritu Santo de quien Jesucristo dijo que iba a enviar, dice la Escritura que Él también, como es Dios, posee esos atributos divinos, y la Biblia lo revela llamándole en Hebreos 9:14 Espíritu eterno. Otro atributo divino lo encontramos en el libro de los Salmos, en el 139. En el Salmo 139, de los versículos 7, 8, 9 y 10, en estos versículos encontramos
otro atributo que le pertenece a Dios, lo cual se relaciona con el Espíritu Santo. No solo que es eterno, sino que el otro atributo divino es la omnipresencia. El Espíritu Santo es omnipresente. Mire cómo dice este pasaje de Salmo 139, versos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Pero note cómo comienza este Salmo, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Este pasaje nos revela el salmista que otro atributo divino que posee este compañero maravilloso, quien es el Espíritu Santo, no solo que es eterno, sino que también es omnipresente. El Espíritu Santo es omnipresente. En tercer lugar, en Lucas capítulo 1, versículo 35, nos revela que el Espíritu Santo también posee el atributo divino de la omnipotencia, es decir, Él es omnipotente, que todo lo puede. Si omnipresente significa que Él está en cualquier lugar, que Él está al mismo tiempo aquí en México, como al mismo tiempo está allá en Alemania y en cualquier parte del mundo. Omnipotente significa que Él todo lo puede. Y dice Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero dice el verso 35, el poder. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, que podemos saber por la palabra de Dios que el Espíritu Santo posee este atributo de ser omnipotente, todo lo puede. Y el Espíritu Santo se revela con ese poder cuando el ángel está contando a María acerca de cómo iba a ser posible que ella quedara embarazada aún sin todavía tener su compromiso conyugal con su marido José. Pero finalmente encontramos que el Espíritu Santo, además de eterno, omnipresente y omnipotente, posee otro atributo divino que nos revela la Escritura allá en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Y este atributo es la omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia o omnisciente? Significa que Él conoce perfectamente todas las cosas, tanto las presentes como las pasadas y aún como las futuras. Él es omnisciente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 y versículo 11 dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermano, amigo, el Espíritu Santo todo lo escudriña.
y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso la Biblia nos revela que este compañero maravilloso que Él nos ha dado, este Paracletos, compañero que ha sido llamado al lado de cada uno de nosotros para ayudarnos en esta vida cristiana, en este mundo, la Biblia nos revela que este compañero maravilloso se le dan nombres divinos, pero también posee atributos divinos. Y ya leímos que es eterno, es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente. Pero permítame compartirle algo más acerca de este compañero maravilloso. En tercer lugar, la Biblia nos menciona que al Espíritu Santo se le asignan obras divinas. Se le asignan obras divinas. Y quiero mencionar solamente 3 obras divinas que la Biblia menciona al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. La primera obra divina es la creación. La creación. En Génesis 1:2, en la creación aparece el Espíritu Santo. Dice el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba presente en la creación el Espíritu Santo, este compañero maravilloso que nos acompaña hoy. También en el Salmo 104, versículo 30, nos dice: envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El salmista nuevamente hace relación de la creación con el Espíritu Santo. Y Job capítulo 33, versículo 4, escuche cómo dice este versículo: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. ¿Se da cuenta cómo la creación, el Espíritu Santo estuvo presente en la creación? Una de las obras que se le asignan solamente a Dios. Y esto nos deja ver la presencia de este compañero maravilloso que mora en la vida de cada creyente, que es Dios mismo, porque se le asignan obras divinas como la creación. Y la Biblia ahí nos deja ver que estuvo presente actuando en la creación. En segundo lugar, otra obra divina aparte de la creación es la regeneración. ¿Sí? La regeneración. En el nuevo nacimiento de cada persona. El Espíritu Santo también está presente en esa obra divina. Mire cómo lo revela Juan capítulo 3, los versículos de 5 al 8 dice así: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y termina estas palabras del Señor Jesucristo a Nicodemo diciéndole: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido regenerada, esa persona no pudo haberlo llevado a cabo, no pudo haberlo logrado sin que el Espíritu Santo estuviera presente en esa obra divina que se llama la regeneración del ser humano. La regeneración. Por eso es que este compañero maravilloso que estamos conociendo y hablando de su divinidad, sabemos que es divino, no solo porque se le dan nombres divinos que ya vimos, no solo porque posee atributos divinos que ya también vimos en la Escritura, sino que en tercer lugar, el Espíritu Santo es Dios mismo, porque estamos viendo que se le asignan al Espíritu Santo
obras divinas, como la creación, como la regeneración y una última que quiero comentar, la resurrección. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo repito. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Se da cuenta cómo el Espíritu Santo, que es Dios mismo, este compañero maravilloso que está con nosotros y que nos ha acompañado desde el momento en que creímos en Jesucristo como Salvador personal y fuimos sellados con el Espíritu de la promesa, como lo revela Efesios capítulo 1, versículo 13, este Espíritu de Dios se le asigna una obra divina como la resurrección, y no solo hablando de la resurrección de Jesucristo, sino que también hablando de la resurrección de todos aquellos que hemos confiado aquí en la tierra en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Qué maravilla conocer a este compañero maravilloso. Qué maravilla el poder conocer en primer lugar la divinidad del Espíritu Santo. Y haciendo un recuento rápidamente, la divinidad del Espíritu Santo la hemos visto en la palabra de Dios porque se le dan nombres divinos, porque posee atributos divinos y porque se le asignan obras que solamente le pertenecen a nuestro Dios. Y en todas estas, el Espíritu Santo está presente, actuando, activo en cada una de ellas. En el próximo programa le contaré otras dos áreas o dos cosas que la Biblia nos revela acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga.